¿Sabías que la brujería en México no solo es una práctica antigua, sino que sigue viva y se entrelaza con las creencias espirituales modernas? ¿Qué misterios y fuerzas ocultas se esconden tras estas tradiciones? Hoy exploraremos cómo las artes oscuras han moldeado nuestra conexión con lo sobrenatural y la energía del cosmos. Sean todas y todos bienvenidos a la Piedra del Sol Oscuro. Piedra del Sol Oscuro. Agradezco que hayan elegido adentrarse en este enigmático espacio en busca de respuestas. Aquí, los misterios ocultos del pasado cobran vida. Desconecten del presente y permitan que la oscuridad revele su sabiduría oculta. Antes de seguir con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a la Piedra del Sol Oscuro y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre misterios y civilizaciones perdidas. Y tengo una excelente noticia. Ahora también puedes disfrutar de nuestro contenido en Spotify. Solo busca la Piedra del Sol Oscuro Y lleva estos enigmas contigo a donde quiera que vayas. La brujería mexicana ha sido un componente vital de la historia espiritual y cultural de México desde tiempos ancestrales. Desde los hechiceros prehispánicos hasta las prácticas ocultas que persisten en nuestros días, estas artes oscuras han dejado una huella profunda en la forma en la que comprendemos el mundo espiritual. A lo largo de los siglos, la brujería ha sido un refugio para quienes buscan poder, sanación o incluso venganza, evolucionando con el tiempo, pero manteniendo su esencia. En este viaje, exploraremos cómo estas prácticas místicas han influido en la cultura mexicana, desde el pasado hasta la actualidad, y cómo siguen siendo un pilar en la espiritualidad de muchos. La brujería en México tiene sus raíces en las antiguas tradiciones indígenas, mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. Los pueblos originarios practicaban una forma de espiritualidad profundamente conectada con la naturaleza, los ciclos del cosmos y el poder de los espíritus. Los tlahuelpuchi o hechiceros, los nahuales, seres capaces de transformarse en animales, y los curanderos o sanadores eran figuras respetadas que empleaban su conocimiento para influir en la vida cotidiana y el destino de sus comunidades. Con la llegada de los españoles y la imposición del cristianismo, estas prácticas no desaparecieron. En su lugar, se fusionaron con elementos de la religión católica, creando una brujería mestiza, única y profundamente arraigada en el sincretismo. Santos católicos, rituales prehispánicos y magia popular comenzaron a coexistir, dando lugar a nuevas formas de hechicería, tanto benévola como maligna. Esta evolución a lo largo de los siglos ha mantenido viva la esencia de la brujería en México, adaptándose a los tiempos modernos, pero siempre conservando sus raíces profundas en las creencias antiguas. La brujería en México, aunque asociada frecuentemente con el misterio y lo oculto, tiene un amplio rango de propósitos. Mientras algunos la emplean con intenciones negativas, las consecuencias de usar estas artes para hacer el mal pueden ser devastadoras, no solo para las víctimas, sino también para los propios practicantes. Según muchas creencias, el uso de la magia negra y de rituales con intenciones maliciosas, como las maldiciones y los hechizos de venganza, generan una energía oscura que no solo afecta a quien recibe el daño, sino que también puede regresar a quien lo envía. Esta idea se alinea con el concepto del karma, en el cual toda acción genera una reacción, y quienes invocan el mal podrían terminar siendo víctimas de este. En muchas comunidades, se cree firmemente que aquellos que recurren a la brujería para dañar a otros, tarde o temprano enfrentarán las consecuencias, ya que las energías que ponen en movimiento no pueden ser controladas por completo. Por otro lado, la brujería también ha sido una herramienta poderosa de sanación tanto física como espiritual. Los curanderos han jugado un papel esencial en la vida de muchas personas que buscan alivio no solo de dolencias físicas, sino también de trastornos espirituales y emocionales. A través de limpias, oraciones, hierbas y rituales, los brujos sanadores canalizan energías positivas para restaurar el equilibrio y bienestar de quienes acuden a ellos. En muchos casos, estas prácticas son vistas como complementarias a la medicina convencional, proporcionando una conexión profunda entre el cuerpo, el espíritu y la naturaleza. Las mismas energías que pueden ser usadas para hacer daño también pueden transformarse en fuerzas poderosas de curación. Los rituales de sanación buscan liberar a la persona de energías negativas que afectan su salud o su vida espiritual, devolviendo la paz y el equilibrio. Es por esto, por lo que dentro de las artes oscuras de la brujería mexicana, el poder de la intención y el respeto por las energías que se manejan son fundamentales. Las artes pueden ser usadas para sanar o destruir, pero siempre con la certeza de que lo que se da, de alguna manera, siempre se regresa.
La brujería mexicana está llena de personajes clave que han dejado una marca imborrable en la cultura y el imaginario colectivo. Uno de ellos es la temida figura del nahual, un ser que según las creencias tiene la capacidad de transformarse en animales para realizar sus hechizos. En muchos pueblos de México aún se cuentan historias de encuentros con nahuales que se aparecen en formas de perros o coyotes bajo la luz de la luna. Estas figuras, temidas y respetadas, son parte de la narrativa mística que envuelve la brujería. Algunas figuras icónicas de la llamada brujería en México podrían ser María Sabina, una curandera y chamana mazateca cuyas prácticas con hongos alucinógenos no solo impactaron el mundo de la medicina tradicional, sino que también llamaron la atención de la contracultura occidental. Aunque su trabajo estaba ligado a la sanación, también estuvo rodeado de una aura mística que rozaba lo esotérico, conectando el mundo físico con el espiritual. El niño Fidencio, que fue un curandero y místico del norte de México, conocido por sus habilidades de sanación y sus rituales espirituales. Don José Matsuwa, un chamán huichol que vivió más de 100 años y fue uno de los más importantes líderes espirituales de su comunidad. Se destacó por sus conocimientos en rituales y prácticas chamánicas, especialmente en relación con el peyote. También tenemos a Tata Cachora, un chamán yaqui conocido por su sabiduría ancestral y su conexión con las plantas medicinales. Ha compartido su conocimiento sobre la espiritualidad y las prácticas de sanación de su pueblo con diversas audiencias en México y el extranjero. En México se practica una gran variedad de corrientes de magia o brujería. Por ejemplo, tenemos el curanderismo. Esta práctica combina elementos indígenas con el catolicismo. Los curanderos utilizan hierbas, oraciones, limpias y rituales para sanar enfermedades físicas y espirituales. Esta práctica es muy común en áreas rurales y está profundamente arraigada en las creencias populares. Por otro lado, tenemos la brujería tradicional mexicana. Esta corriente incluye la magia popular que se practica en muchas regiones de México, especialmente en Veracruz, Oaxaca y Catemaco, un lugar icónico para la brujería. Esta forma de brujería involucra rituales de protección, amarres, maldiciones y limpias, entre otros, y combina elementos indígenas con influencias africanas y europeas. Por otro lado, está también la muy estigmatizada santería. Esta práctica de origen afrocubano ha ganado adeptos en México, especialmente en ciudades grandes. La santería mezcla creencias africanas, específicamente de la religión yoruba, con el catolicismo. Se centra en una veneración de los orishas o deidades y utiliza rituales, sacrificios y consultas con babalaos. Ligado a la santería tenemos el palo mayombe, que también es de origen afrocaribeño. El palo mayombe tiene una base espiritual relacionada con los ancestros y la naturaleza. En México se practica en círculos esotéricos y está asociado con rituales poderosos, que algunos consideran más oscuros que los de la santería. Por otro lado está el culto a la Santa Muerte, que es una figura popular en todo México, venerada por muchos como una santa que concede favores y protección, especialmente en temas de salud y seguridad, y que a pesar de las creencias de muchos, nada tiene que ver con la santería o el palo mayombe. En cuanto a los rituales, algunos de los más conocidos incluyen la limpia con hierbas, huevos y el fuego para eliminar las malas energías, así como el uso de muñecos para los temidos trabajos de magia negra. Estos rituales son ejecutados en las sombras de la noche, rodeados de secretos y misterios, y quienes los practican son vistos con una mezcla de miedo y respeto. La brujería también ha sido relacionada con los famosos mercados esotéricos, como el de Sonora en Ciudad de México, donde se pueden encontrar ingredientes y herramientas para todo tipo de hechizos, desde velas negras hasta el famoso polvo de muerte, empleado en trabajos más oscuros. No faltan tampoco las historias de quienes han enfrentado estas prácticas de primera mano. El relato de una mujer de Veracruz cuya familia fue víctima de un mal de ojo narra cómo su casa se llenaba de una energía densa y oscura, y cómo tuvo que acudir a un curandero para romper el hechizo. Estos relatos de la vida real muestran el impacto que la brujería sigue teniendo en la vida de los mexicanos, sobre todo en zonas rurales donde las tradiciones se mantienen vivas. A lo largo de los siglos, los practicantes de la brujería en México han enfrentado una serie de desafíos que ponen a prueba su capacidad de mantener vivas sus tradiciones. Uno de los mayores obstáculos es el fuerte estigma social que rodea las artes oscuras. La palabra bruja o brujo sigue cargando con connotaciones negativas, asociadas a menudo con el mal, el engaño y la superstición. En muchas comunidades, quienes son señalados como practicantes de la brujería enfrentan el rechazo, la discriminación e incluso el temor de sus propios vecinos, alimentado por historias de maleficios, mal de ojo y posesiones demoníacas. Además del estigma social,
Los practicantes de la brujería han tenido que lidiar con la presión de las religiones organizadas, en especial el catolicismo, que condena estas prácticas como herejías o pactos con el demonio. Durante la época colonial, muchos brujos fueron perseguidos por la Inquisición, acusados de herejía y brujería. Aunque hoy en día no enfrentan este tipo de persecución formal, el conflicto entre las creencias esotéricas y las religiones establecidas persiste. Para muchos, practicar la brujería significa caminar en una delgada línea entre lo sagrado y lo prohibido, coexistiendo con una fe católica pero también desafiando sus dogmas. En algunas regiones, los practicantes enfrentan cuestiones legales y restricciones. Aunque la brujería en sí no está formalmente prohibida en México, ciertos aspectos de la práctica, como la magia negra o los rituales que involucran sacrificios animales, pueden ser considerados ilegales o inmorales. Los límites entre la libertad de creencias y las leyes que regulan el bienestar animal, la salud pública y los derechos humanos generan tensiones. En ciertos casos, se han registrado denuncias de estafas por parte de falsos brujos o sanadores que prometen curas milagrosas, lo que a su vez contribuye al desprestigio de la práctica en general. A pesar de los desafíos y conflictos que enfrentan los practicantes de la brujería en México, ha habido esfuerzos continuos para preservar y honrar estas tradiciones ancestrales. En comunidades rurales, muchos curanderos y brujos han asumido el rol de guardianes del conocimiento esotérico, transmitiendo sus enseñanzas de generación en generación, manteniendo vivas prácticas como las limpias, los rezos y los rituales para sanar y proteger. La transmisión oral y el entrenamiento directo de aprendices es una de las principales formas en las que estas tradiciones han logrado sobrevivir. En el mundo académico y cultural, algunos antropólogos, sociólogos y estudiosos de las religiones han comenzado a reconocer la importancia de la brujería como parte del patrimonio espiritual de México. Estos investigadores trabajan para documentar y difundir el valor histórico y cultural de estas prácticas, alejándolas del simple estigma de superstición y subrayando su complejidad como formas de espiritualidad y conocimiento profundo. Exposiciones, documentales y libros que abordan la brujería con respeto y rigor académico han ayudado a cambiar la percepción pública. A medida que más personas redescubren su conexión con las antiguas formas de espiritualidad y energía, los practicantes de la brujería en México continúan adaptándose al mundo moderno. Aunque los desafíos persisten, el esfuerzo por preservar y educar es más fuerte que nunca, asegurando que estas tradiciones no desaparezcan, sino que sigan evolucionando, manteniendo su relevancia en la vida de muchos. La brujería mexicana, con sus raíces profundas en las tradiciones indígenas y su evolución a lo largo de los siglos, sigue siendo una parte fundamental de la identidad y la espiritualidad de muchas comunidades. Lejos de ser solo una curiosidad del pasado o un mito oscuro, estas prácticas representan un legado cultural que ha resistido el paso del tiempo, adaptándose y fusionándose con las creencias modernas. En un país donde lo sagrado y lo sobrenatural a menudo se entrelazan, la brujería continúa siendo un vehículo de poder, sanación y conexión espiritual. A través de sus rituales y figuras emblemáticas, ha moldeado la forma en la que muchos entienden el equilibrio entre el bien y el mal, lo visible y lo invisible. Aunque enfrentan desafíos, los practicantes siguen manteniendo vivas estas tradiciones, que en su esencia no solo hablan de magia, sino de una comprensión profunda del universo y el papel del ser humano en él. La brujería mexicana no es solo una práctica esotérica, es una expresión de resistencia cultural, una forma de interpretar el mundo que sigue dejando su huella en la vida diaria de quienes buscan respuestas más allá de lo tangible. Es un recordatorio de que en México, las sombras y los misterios siguen siendo parte integral de nuestra historia espiritual. Si este tema te ha dejado con ganas de saber más sobre las artes oscuras y las tradiciones místicas de México, te invito a investigar por tu cuenta y a profundizar en este fascinante mundo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces alguna historia sobre la brujería en tu comunidad o has experimentado algo relacionado? Me encantaría leer tus experiencias y reflexiones. Además, si tienes sugerencias de otros temas relacionados con prácticas espirituales o tradiciones culturales que te gustaría que exploráramos en futuros videos, no dudes en dejarlas en los comentarios. Tu participación es fundamental para seguir descubriendo los misterios que rodean nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video de La Piedra del Sol Oscuro, si es que el misterio no te consume antes o las sombras no te encuentran primero. Buenas noches.